todos los convertidores de una forma u otra se aplican en el funcionamiento de las máquinas, aunque la actualidad va mucho más allá de la aplicación clásica que siempre ha sido en el accionamiento de las máquinas, y se aplican también en los sistemas de energía, ya sea como parte de la energía renovable, también se usan para, sí, como dispositivo para regular para la calidad de la energía de forma general, en fin. Tiene mucho más aplicación también a nivel que de los sistemas eléctricos de potencia, pero bueno, en el caso que nos ocupa, sería su aplicación en el accionamiento de las máquinas, ¿no? Y estamos comenzando el primer tema, que era con la aplicación en las máquinas de inducción o alterna, ¿no? Hemos partido que bueno, las máquinas de corriente alterna son ampliamente utilizadas a nivel industrial funcionando como motor, ¿no? Teniendo en cuenta que son máquinas fuertes, robustas, con buenos indicadores de regulación, además de que tiene un mantenimiento y puesta en marcha bastante económico, que hace que sea muy difundida entonces a nivel industrial funcionando como motor. Que esto no quiere decir que no trabajen como generador, ¿no? Incluso hay muchas máquinas eólicas actuales que se utilizan mucho, como es el de fibra, totalmente alimentado, que es un generador de inducción. Pero bueno, a nivel industrial se ve más funcionando como motor, ¿no? Y muy poco, no ser tan absoluto como generador, ¿no? Vimos, bueno, el principio de funcionamiento, que por qué se le llama máquina de inducción, ¿no? Básicamente se le llama máquina de inducción por el funcionamiento que se basa en la inducción, es decir, no tengo que alimentar físicamente los devanados del rotor, solo tengo que alimentar los devanados del estator, y esto hace que circule entonces, o que aparezca este campo giratorio, que gira a una velocidad sincrónica, que recuerden que está definida NS por 120F partido P, ¿no? Este campo, dentro de este campo puede tener los devanados del rotor, y entonces como es un flujo variable, un campo variable, se va a inducir por ley de Faraday una fe en esos devanados del rotor, por eso que se le llama máquina de inducción, no tengo que alimentarlo físicamente. Y entonces, como es un circuito cerrado, va a circular corriente. Y junto con corriente dentro de un circuito magnético, sobre él se ejerce una fuerza que es la que hace mover el rotor, ¿no? Y sería entonces el funcionamiento de la máquina de inducción. Habíamos visto también, recordando el circuito equivalente, ¿no? Que el que más se utiliza es el aproximado. De ahí partíamos de la humanización. ¿Ese es el circuito equivalente para el motor de inducción? Del motor de inducción. No el de directa. O sea, no, motor de inducción. Sí. De directa la vamos a ver más adelante. R2, X2, R2, por 1 menos S, partido S, ¿no? X, M. Que recuerden que es el circuito equivalente de una fase. Sí, aunque eléctricamente no están unidos el estator y el rotor, es un circuito eléctrico que representa los fenómenos físicos que ocurren realmente en la máquina. Fíjense que se representa este parámetro R2 por 1 menos S partido S, porque la salida sería mecánica, ¿no? Y por eso está representada por S, que es el deslizamiento, ¿no? Ese alrededor del de la carga, ¿no? Claro, esto sería ya la parte S. La parte mecánica. Que recuerden que el deslizamiento sería NS menos NR partido NS. Si la velocidad del rotor cambia, me variaría el deslizamiento y me variaría el parámetro, ¿eh? Un parámetro que representa en un circuito eléctrico lo que pasa realmente en la máquina, pero sería la potencia de salida, que es mecánica, ¿no? Que en realidad no sería eléctrica, ¿no? Ya digo, realmente no está unido eléctricamente el estator con el rotor. Es un circuito equivalente que representa de alguna manera físicamente lo que ocurre, al igual que aparecimos en el transformador con el circuito equivalente, aquí habría un circuito equivalente, que nos representa entonces los fenómenos reales que ocurren en la máquina. Y por supuesto, si yo tengo un circuito equivalente, es mucho más fácil entonces calcular parámetros como la corriente, por ejemplo, esta corriente, por ley de Ohm, ¿qué es esa corriente I2? El voltaje. El voltaje de los terminales. Exacto, que recuerden que estamos hablando de un circuito por fase, ¿no? Sería el voltaje partido la raíz. Sí, siempre es de una fase. Siempre es de una fase. Ahora, depende de la conexión de la máquina, saber qué valor se pone aquí y bueno, qué valor sería la corriente, ¿no? Porque si es Es que, profe, ¿sabe qué? La clase pasada, una pregunta que me quedó puesta, que usted nos dijo la conexión, que era la estrella, ¿cierto? Pero eso uno también lo puede determinar. Sí, tú puedes seleccionar, si tú vas a seleccionar la máquina, ¿sí? Tú puedes seleccionar la máquina que tú quieras si quieres obtener menor nivel de densión, ¿no? Pero si ya tienes una máquina que vas a utilizar, ya tiene posiblemente los datos
la conexión. Sí, porque usted había dicho, o sea, de los incisos, por así decirlo. Bueno, igual tú la puedes conectar, los devanados en estrella o en delta, ¿no? Según la aplicación. Tú vas a tener disponibles los devanados. Y la puedes conectar, no sé si lo vieron en el laboratorio. Sí. Ustedes la pueden conectar en estrella o en delta según necesite el accionamiento. Correcto. Y sobre todo por los niveles de tensión. Si quieren la misma tensión de línea en la fase, lo conectarían en delta o triángulo, ¿no? Si no, el de fase sería el de línea partido de raíz de 3. Correcto. Lo que se tiene que tener en cuenta es que el circuito equivalente es de una fase. Siempre valores de fase, ¿no? Correcto. Ahora tienen que ver la conexión, si el voltaje de línea coincide con el de fase o no. Lo mismo con las corrientes, ¿no? Pero bueno, igual, uno puede conectar el motor ni en delta o en estrella el estator. Claro. Por supuesto, como según la aplicación, como se quiera, ¿no? Claro. Por eso le preguntaba, fue que esto es lo que estamos haciendo de estrella. O sea, del círculo. Esto es de estrella, ¿cierto? No. Esto es para cualquiera. Estrella o delta. Disculpe, ya esa era mi duda. Este es de una fase. Ya, gracias. Una fase como quiera que tú la conectes. Es una fase de la máquina. Ya, muchas gracias. Ahora, según la conexión, este voltaje va a coincidir con el voltaje de línea o no. Ya. Igual que la corriente, va a coincidir con la corriente de línea o no. Por eso le digo, esto sería siempre con valores de fase. Es decir, la corriente que voy a obtener es la corriente de fase. Y el voltaje que voy a ocupar es el voltaje de fase. Porque el circuito equivalente es de una fase. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, sería entonces, por ley de Ohm el voltaje partido de la impedancia equivalente, ¿no? En este caso el módulo de la impedancia equivalente sería R2 partido de S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado, ¿no? Sí. Esa sería la corriente, ¿no? Sí. La potencia de salida, que sería, bueno, para desarrollar en este parámetro del circuito, R2 al cuadrado por R2 por 1 menos S partido S, ¿no? El momento, que recuerden que el momento de salida, el momento mecánico, esa sería la potencia partido de la velocidad del rotor, ¿no? En radianes. Que teniendo en cuenta esta expresión, que voy a obtener que el momento es igual a 3 veces I2 al cuadrado por R2 por 1 menos S, 2 pi sobre 60 para llevarlo radianes, ¿no? Por NS por S, ¿no? Bueno, ponga la velocidad del rotor en función del por 1 menos S, porque de aquí si yo despejo la velocidad del rotor, que es igual NR es igual a 1 menos S por NS, ¿no? ¿Sí? Y si la potencia, el momento es potencia partido de velocidad en radianes, yo la expresión esta de potencia la divido entre la velocidad y voy a obtener entonces esto, ¿no? Que el momento sería 3 veces la corriente al cuadrado por R2 partido 2pi sobre 60 por NS por S, ¿no? Y como esta expresión de momento está para la corriente y esta para la potencia, yo puedo para cualquier operación estado de la máquina determinar la corriente, la potencia y el momento, ¿no? Porque recuerda que si la velocidad del rotor varía, me va a variar ¿qué? El deslizamiento, ¿no? Y si me varía el deslizamiento, me va a variar la corriente, la potencia y el momento, ¿no? Si quiero el momento de arranque, ¿cuánto vale en el arranque el deslizamiento? 1, ¿no? Recuerden que en el arranque el deslizamiento 1 porque como el rotor no se ha movido todavía, aquí sería 0 y sería NS partido en S, que sería 1, ¿no? Y entonces si quiero la corriente de arranque, hago el deslizamiento igual a 1 y por aquí obtengo la corriente de arranque, ¿no? Si quiero el momento de arranque, hago el deslizamiento 1 y por aquí obtengo el momento de arranque, ¿no? Si quiero el momento nominal, calculo el deslizamiento nominal y aquí obtengo el momento nominal, ¿no? Así con la corriente nominal. ¿Está claro? Si quiero la corriente nominal, con el deslizamiento nominal, aquí obtengo la corriente nominal, ¿no? Luego con esta corriente nominal, aquí y el deslizamiento nominal obtengo un momento nominal. Es decir, para cualquier operación de la máquina, yo puedo obtener corriente, momento y potencia, en el caso que lo necesiten. Eso puedo calcular corriente arranque, corriente nominal, momento. Claro. Momento que puedo calcular la corriente de arranque, la corriente nominal. Si quiero variar la velocidad
del rotor, cuánto sería la corriente para esa velocidad. Porque si varió la velocidad, no va a variar el deslizamiento. Y si yo utilizo aquí el deslizamiento para esa velocidad, voy a obtener la corriente para esa velocidad. ¿No es así? Y si yo tengo la corriente para una velocidad determinada diferente a la nominal, puedo calcular también el momento para ese deslizamiento. Es decir, yo puedo calcular para cualquier operación de la máquina la corriente y el momento, ¿no? Con esas expresiones, aprovechando el circuito equivalente, ¿no? ¿Está acá? Sí. Siempre partiendo que son valores de fase todos, porque estamos hablando de un circuito equivalente de una fase. ¿Ya? Si son valores de fase y yo lo conecto en estrella, el voltaje de fase es por raíz de 3. Es raíz de 3. Si está conectado a una estrella. Si se confunden, dibújenlo y se van a dar cuenta y se lo dibujan, por ejemplo, aquí. Ahí está conectado en Ahí están las 3 fases, ¿no? Y aquí estarían las 3 líneas, ¿no? triángulo. Además la estrella, o me mandan las líneas directamente, A, B, C. Aquí estoy viendo que este voltaje que entra entre las líneas es el mismo que se le aplica a la fase. Claro, ya sí. Y ahí sí digo que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase. Sin embargo, esta corriente que viene por la línea se divide. Sí. Entonces, en este caso, la corriente de línea es la que es de 3 veces la corriente de fase. ¿No así? Ahora, si está una estrella, dibuja la estrella, así no se confunden. Ahí está la línea, acá, A, B, C. Ahí, este voltaje de línea, fíjense que está entre 2 fases, ¿no? Entonces no es la misma. Ahí digo entonces, el voltaje de línea es raíz de 3 veces el voltaje de fase. Sin embargo, esta corriente es la misma que viene por aquí, ¿no? Y ahí entonces la corriente de línea es igual a la corriente de fase, ¿ya? Y así no se lo olvida, lo dibujan y no se lo aprenden de memoria y se confunden. Ya, ok, muchas gracias. Y ahora sí tiene que tener presente que si aquí todo es una fase, que este voltaje tiene que ser de fase, ¿no? Claro. Si yo voy a trabajar con una conexión delta o un triángulo, es el mismo, ¿no? Claro. Pero si estoy trabajando con una conexión estrella, este tendría que ser. El de fase sería aquí. El de línea, partido raíz de 3, ¿no? Despejándolo de aquí. Sí. Por eso la conexión me importa para la hora de determinar el voltaje, pero siempre es fase. Aquí siempre sería fase. Y esta corriente que voy a obtener también va a ser de fase. También se divide por raíz. Siempre sería fase. Si estamos en una estrella, Se divide por es raíz. la misma. ¿Ves? Si estamos en una estrella, es la misma que va a circular por la línea. Ahora, si estamos en una delta, la que calculé por aquí es esta, ¿no? Si quiero la de las líneas, sería esta por raíz de 3. Ya. ¿Está claro? Sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, el arranque, si quiero la corriente de arranque, que hago aquí, hacer el deslizamiento 1, ¿no? Entonces la corriente de arranque, aquí sería igual al voltaje partido la raíz de R1 más R2 al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. ¿Cierto? Ahí yo tengo entonces, Profe, ¿sí? un pequeño, el arranque nominal. ¿Cómo? La corriente nominal, perdón, es cuando ya está en funcionamiento. Sí, la corriente nominal es la que viene por generalmente la placa de la máquina. Sí, cuando ya está, ya. Esas son las condiciones óptimas de operación. Por Sí, encima claro. de esas, no es recomendable que la máquina trabaje porque se puede dañar, ¿no? Ya, Esas son las condiciones óptimas de operación de la máquina, valores nominales o a plena carga, que también se le dice, Muchas gracias. que generalmente viene en la placa de las máquinas, ¿no? Sí. Voltaje, corriente, conexión, bueno, vienen los dos tipos de voltaje generalmente. Si es para que uno lo conecte, si es en delta el voltaje que aparece, si es en estrella lo puede uno. Muchas gracias. Gracias, profe. Eso cuando está con carga, ¿cierto, profe? Porque Sí, la corriente nominal con carga, claro. cuando está desacoplado marca mucho menos que la... Claro. La nominal, correcto. Cuando se carga, la que marca la de vacío. Marca esta. La que circula por aquí nada más. Para allá la pasaría corriente. Bien. Ahora, esta corriente, recuerda que es la que hay que limitar en el arranque, en la partida. Que aunque la máquina, aunque tiene momento de arranque, como pueden ver aquí, si quiero un momento de arranque, ¿cómo determino un momento de arranque, un momento de partida? De igual forma aquí, haciendo el deslizamiento 1 y utilizando, por supuesto, la corriente de arranque, ¿no? Sería
3 veces la corriente de arranque al cuadrado por R2 partido 2pi sobre 60 por ns ya por 1, ¿no? Ya yo tendría el momento de arranque, así como pueden ver, tiene momento de arranque la máquina, ¿no? Ella parte sola, pero esa corriente hay que limitarla, no tanto para proteger la máquina, porque recuerden que le decía que esas máquinas fuertes, robustas, que soportarían un transitorio tan pequeño como es el arranque, sobre todo si la máquina es pequeña, ¿no? Pero las cargas que estén conectadas al mismo circuito donde constantemente va a estar partiendo una máquina de este tipo, van a existir fluctuaciones de tensión que a la larga van a dañar esas cargas, ¿no? Por tanto, hace falta reducir la corriente de arranque. Si la máquina es pequeña, sí puede partir directamente sin ningún tipo de problema. Si no, hay que aplicar alguna forma de reducir esta corriente. ¿Y cuáles serían las formas? Que la voy a poner presión, disminuir la tensión o aumentar de alguna manera la impedancia, ¿no? Todos los métodos de arranque de partida tributan de alguna manera o a disminuir la tensión o a aumentar la impedancia, ¿no? Y ahí, bueno, ¿cómo disminuir la tensión? Está el partidor suave, que es por convertidor que vimos, el regulador de corriente alterna. Que la aplicación fundamental en la partida de la máquina era que la máquina partiera ayudada por el impulso de disparo a los semiconductores, que recuerden que en este caso era un triac o 2 directores en antiparalelo. Incluso vimos las formas de onda, cómo se comportaban. Partía la máquina con un voltaje reducido y luego iba aumentando paulatinamente la tensión, ¿sí? Una pregunta, si usted una máquina o motor en este caso necesita que vaya una velocidad baja, pero para mover una cinta transportadora, por ejemplo, pero baja, ¿eso me indica que tengo que darle un menor voltaje? ¿O no? ¿O Tú cómo quieres, puedo ahí regular? tú lo quieres regular la velocidad. Claro. ¿No? O sí, que varía, que aumente según los aumentos de... Para ahí el variador de frecuencia podría ser una opción, pero ahí ya no sería, ya no estamos hablando de la partida. Ahí tendrías que ver control de velocidad, aplicar alguna técnica de control de velocidad, que cómo se controla la velocidad, o incidiendo en el deslizamiento, o incidiendo en la velocidad del campo sincrónico. Ya. ¿Cómo se incide en la velocidad del campo sincrónico? NS, que es igual 120F partido P. En la frecuencia. En la frecuencia, una forma, si varía la frecuencia, está variando NS. Y si varía NS, está variando la velocidad. En un variador de torque, en ese caso, en el variador de frecuencia, en un variador de frecuencia no tengo pérdida de torque. A ver, el variador de frecuencia, depende en la parte del deslizamiento que trabaje, puede permanecer constante el momento o no. También depende de la carga, si la carga es de momento constante, si la carga es de potencia constante, si la carga es tipo ventilador, hasta que varía con el cuadrado de la corriente. Pero generalmente el variador de frecuencia te ajusta según la carga los valores que tú quieres, ¿no? Ayer vimos un ejemplo en clase que el variador de frecuencia te va a dar un rango permisible, porque esta misma modelo hoy, un ejemplo que les trae en un ejercicio, el mínimo valor de voltaje para que exista momento de arranque, ¿no? Porque si el voltaje es muy pequeño, no hay momento, fíjense que depende el momento. Bueno, de la corriente, cuando se sustituye a la corriente, como vimos en el caso de ayer, en función del momento, en función de la corriente, me queda el voltaje al cuadrado, ¿no? ¿Te acuerdas lo que vimos ayer? ¿Recuerdas? Si la corriente, que es esta, la sustituyo en la expresión del momento, ¿qué obteníamos? Que el momento es igual a ¿qué? Sustituyendo la corriente en la expresión del momento, ¿no? Aquí obtenemos entonces el momento sería 3 veces la corriente al cuadrado por R2 por 2pi partido 60 por NS, bueno, por S, en este caso S vale 1, pero igual vamos a poner en general, ¿no? Por S. La corriente, si sustituyo aquí, ¿qué me quedaría? 3 veces el voltaje 1 al cuadrado por R2 partido 2pi sobre 60 por NS por S por R1 más R2 sobre S al cuadrado más X1 más X2 al cuadrado. Aquí, donde estaba la corriente, lo sustituí por la expresión de la corriente, ¿no es así? Fíjense cómo me queda el momento, depende de quién, cuadráticamente de la tensión. Si la tensión es muy pequeña, el momento de arranque va a ser muy pequeño y puede que la máquina no logre partir, es decir, tampoco tengo que darle un momento de arranque, es decir, tengo que regular el voltaje a partir del cual va la máquina a poder partir, ¿no?
En el caso de este. Y ahora, si ya lo que quiero, una vez que la máquina parta, por cualquiera de los métodos que les comentaba, si la máquina es muy pequeña, puede partir directamente sin ningún método de arranque. Si la máquina requiere mucha partida, el accionamiento, requiere que la máquina esté constantemente partiendo y frenando, como puede ser una cinta transportadora, una bomba. Entonces, el partidor suave, que es el regulador de antena que hemos visto en clases pasadas, como controlando el pulso de disparo del semiconductor, yo regulo la salida del regulador que sería la entrada de la máquina. Y ahí, como partidor suave, puedo regular la tensión. Pero igual hay otros métodos de arranque, ¿no? ¿Cuáles eran los otros? El estrella delta, que recuerden que el estrella delta, que sería la máquina parte en estrella, y luego, cuando empieza a ganar velocidad, se pasa a delta. Ahí se reduce 3 veces la corriente y 3 veces el momento de arranque, ¿no? Pero realmente es un método sencillo, económico, fácil de implementar, ¿no? Porque el método del partidor suave con el regulador de alterna tiene buenas prestaciones energéticamente, pero realmente es más costoso, ¿no? Es un convertidor a la larga que tienes que añadir en el accionamiento de la máquina, pero bueno, hay aplicaciones que sí sería ventajoso, ¿no? Necesario no es en ninguna. Si nos podemos ver, necesario no es en ninguna, porque la máquina realmente, como les comentaba, es una máquina fuerte, robusta, que no tiene ningún problema con el arranque, sino muy prolongada la corriente. Pero bueno, puede existir otros métodos de arranque, como es el arranque estrella delta, que realmente también es un método bastante utilizado. Si la máquina de rotor combinado, recuerden que ayer hablamos también que hay 2 tipos de máquinas asincrónicas, ¿no? Jaula de ardilla y de rotor combinado. Si la máquina de rotor combinado, ¿qué diferencia tiene con el de jaula? Si la máquina de rotor combinado, que con los anillos deslizantes yo podía acceder a los devenados del rotor. Y podría, por ejemplo, añadir resistencia en serie con el rotor para disminuir la corriente, ¿no? Si la máquina de jaula no tengo acceso a los devenados del rotor, por tanto no podría utilizar ese método, ¿no? Pero si la máquina es de rotor combinado, puedo añadir resistencia en serie con el rotor y también es una forma sencilla y económica de regular la corriente de arranque. Realmente, energéticamente, van a existir pérdidas por efecto Joule, ¿no? Pero para una aplicación que no requiere mucho arranque, mucha partida y frenaje, es un método bastante sencillo de implementar y más económico, por supuesto, que el partidor, ¿no? Es una opción también. Está esa, la de resistencia serie con el rotor. Está incluso la de que la máquina parta con un autotransformador. Si parte con un autotransformador, estoy también partiendo la máquina con un voltaje reducido. Y luego quitar el autotransformador y la máquina continúa. Tampoco es un método muy recomendable porque también es costoso. Voy a utilizar solo un autotransformador para la partida de la máquina. Tampoco es un método que se usa tanto. Puedo añadir, bueno, resistencia en serie con el rotor. Incluso puedo añadir con el rotor también resistencia reactancia. Pero ahora, bueno, lo que más se utilizaría serían el de añadir resistencia en serie como el rotor. Si la máquina de rotor combinado, se usa esa de añadir resistencia. Si la máquina es, bueno, en este caso tiene que ser rotor combinado para poder añadir R2, ¿no? Resistencia en serie con R2. Si la máquina, bueno, el partidor suave, que energéticamente es de menor prestación, pero la estrella delta también es muy sencillo, muy económico y también se reduce la corriente 3 veces. Si la corriente no es muy alta, se puede también aplicar este método de partida estrella delta. Ahora ya si lo que quiero es controlar la velocidad, Profe, disculpe, ¿sí? sobre eso, sobre controlar la velocidad, yo a medida que voy aumentando la frecuencia, la velocidad aumenta, pero tengo que disminuir. A ver, si vas aumentando la frecuencia, el voltaje permanece constante. Ya, sí. Y entonces, si el voltaje permanece constante, para determinar los valores del deslizamiento se puede considerar, si se trabaja con deslizamientos pequeños, que permanece constante el torque, ¿no? Pero ahí lo que es importante es la velocidad, bueno, que NR es igual a 1 menos S por NS, ¿no? Que si quiero variar la velocidad, como les decía, o variar la velocidad del campo sincrónico, o variar el deslizamiento, ¿no? La velocidad del campo sincrónico es 120 F partido P, ¿no? Recuerden que les decía que variar los polos no es muy recomendable porque voy a tener constructivamente varios polos, unos polos para una velocidad y otros polos para otra. No es muy utilizado, no tiene. El que más se utiliza sería variando frecuencia. Pero tiene que tener presente que si yo disminuyo frecuencia,
¿qué más tengo que hacer? Aumentarlo. Si la frecuencia disminuye, el voltaje también tiene que disminuir porque, para que el flujo permanezca constante. ¿Recuerden, no? Sí. Que el flujo, les comentaba ayer que el flujo es igual al voltaje partido, bueno, 4.44, la frecuencia por el número de vueltas y más la constante constructiva K. Si la frecuencia disminuye, como es inversamente proporcional, el flujo va a aumentar. Y si el flujo aumenta, la máquina se puede saturar. Y ya una máquina saturada, por su calentamiento, pérdida, entonces, ¿qué se hace? Disminuye la frecuencia, disminuye entonces también la tensión para que el flujo permanezca constante, ¿no? Y eso el variador de frecuencia lo hace, que fue lo que vimos ayer también. Ahora, si yo aumento la frecuencia, el voltaje puede permanecer constante, como no hay peligro para el flujo de saturación, ¿no? Y si se trabaja con deslizamientos pequeños, que es lo que generalmente se trabaja, si mantengo el voltaje constante, se asume que el momento también permanece constante para pequeños valores de deslizamiento, ¿no? Ya para valores de deslizamiento mayor, sí, cuando la diferencia que tú quieres de velocidad con respecto a la nominal es mayor, ahí sí pudiera variar el momento, ¿no? Pero tú estás aumentando frecuencia y dejando el voltaje constante y el deslizamiento es muy pequeño, podemos hacer prácticamente que se mantiene constante el momento. Y eso lo hace solamente el valor de frecuencia, porque usted dice que si baja la frecuencia tiene que bajar el voltaje. Pero eso lo hace internamente el variador de frecuencia. No es un fenómeno que se da por la baja de frecuencia. No, eso tiene que tú hacerlo así. El variador de frecuencia, ¿qué cosa es? El variador de frecuencia es, recuerden que sería el rectificador, en este caso no controlado con diodos, el bus de corriente continua y el inversor. Y el inversor, recuerden que la salida puede regular el voltaje y la frecuencia con las técnicas de modulación de ancho de pulso, como viene con el profesor Pedro cuando vieron los inversores, ¿no? El inversor puede controlar el voltaje y la frecuencia que va a obtener a la salida de la máquina, ¿no? Y entonces ya, incluso ayer hicimos un ejemplo que recuerden que el ejercicio de ayer, como era, el variador ya tenía la curva lineal hasta 50 Hz, era el voltaje, aquí, bueno, hay valores aquí que no recuerdo, pero que ya él tenía su propia curva, que daba para determinada frecuencia menores que la nominal el voltaje, ¿no? A medida que disminuye la frecuencia, disminuye el voltaje. Ya el propio variador lo hace, ¿sí? 80 y 6. Ajá, valores, depende del variador y del motor que se vaya alimentando. Pero ya como es un inversor, el inversor solo puede regular el voltaje y la frecuencia que quiera a la salida. ¿Y cómo lo hace? Bueno, como viene con el profesor Pedro, como que se regula el voltaje y la frecuencia a la salida del convertidor, y aplicando las técnicas de modulación de ancho de pulso para que sea lo más neutral posible. Igual puedo aplicar otras técnicas de control de velocidad, ¿no? También se puede seguir en la tensión, puedo añadir resistencia, si la máquina de rotor combinado también se puede tener acceso a R2 y colocar la resistencia en serie, también otra forma de regular la velocidad, más económica que esta. Aunque bueno, la que más está más difundida a nivel industrial son los variadores de frecuencia, ¿no? Pero para una aplicación puntual no necesariamente tiene que ser un variador, ¿no? Siempre primero hay que ver, según la aplicación, los requerimientos del accionamiento, el costo de las prestaciones, ¿no? ¿Ya? Vamos a hacer un ejercicio entonces. Un motor de inducción. Un motor de inducción tiene los siguientes parámetros. R1 igual a R2 es igual a 0.174. NS 1000 RPM. La frecuencia 50 Hz. X equivalente 1.15 ohms.
Voltaje de la línea, 220 volts. Determine, inciso A. La mínima tensión de la red. La mínima tensión de la red. A la cual el motor puede arrancar. La mínima tensión de la red a la cual el motor puede arrancar si debe mover una carga. La mínima tensión de la red a la cual el motor puede arrancar si debe mover una carga que demanda un momento constante de 100 newton metros. Inciso B. Corriente de arranque directo y corriente de arranque si utilizamos el método de estrella delta o estrella triángulo. Me olvidó decirle que la conexión aquí sería delta o triángulo. Conexión delta. A ver, aquí tenemos todos los elementos ya, ¿no? Profe, al final dijo corriente de arranque directo y corriente de arranque con conexión. Estrella delta, es decir, Estrella ¿cuánto delta. sería la corriente sin aplicar ningún método de arranque? Y luego, después que le apliquemos el método de partida estrella delta. ¿No? Recuerden, ¿cuánto se reduce la corriente si utiliza el de estrella delta? 3 veces. La de línea se reduce 3 veces. Una vez que calculemos la corriente de línea en el arranque sin directo, se reduciría 3 veces. Si aplico la estrella delta. Vamos, entonces, ¿cómo sería la mínima tensión de la red? Si el motor, es decir, el motor tiene que arrancar con una carga de momento constante de 100 Nm, ¿no? ¿Es la mínima? Ajá, sí. Tiene que partir, la máquina tiene que partir con una carga acoplada que demanda un momento de 100 Nm. Pero disculpe, al principio dijo la misma tensión o la mínima. La mínima tensión. Es decir, si la tensión es más pequeña que esto, no, la máquina no puede partir, ¿no? A ver, algunas ideas, sugerencias. Ya tenemos la cuestión de la corriente de arranque, que dejar nomás el voltaje de arranque. Pero ¿cuánto vale la corriente de arranque? Te la están pidiendo. Lo que tienen es el momento, ¿no? Sí, sí. Lo que tienen es el momento y le están pidiendo el voltaje, ¿no? El voltaje de la El línea. voltaje de la línea, si De la calculan red. el desfase, y como está en triángulo es el mismo que en la línea, ¿no? Pero lo que tienen es el momento. ¿Y cuánto valdría el deslizamiento? 1. NS la tienen, o si no la pueden calcular, como tiene la... NS se la dan.
Está todo. Bien. Sí. Está todo, la única incordia cuál sería el voltaje, ¿no? ¿No así? Hay que despejar. Eso. Ya lo dijiste. Y Bueno, Profesor, X1 y X2 no puede ser la mitad del X equivalente. ¿Cómo? X1 y X2. La equivalente es la suma de X1 más X2. Entonces, La equivalente es X1 más X2. claro. La X1 más X2, esto es la equivalente. La suma de los Ah, dos. ya, claro. Gracias. perfecto, vamos a ver. Aquí lo despejamos, ¿no? Es que yo, o sea, esto lo recomiendo, por si acaso, vamos a ponerlo por papel. Ya, bueno, pero igual lo planteé, ya. Todo esto valdría 1. Sí, este vale 1. Yo tengo ese, este vale 1. Ya, entonces. Tienes R1, R2, X1 más X2. Claro. Entonces lo dejé a este lado y después pasé el error. Sería F, como tú le llamas, por M. Claro. Y eso. Y el 3. ¿Este igual lo puse? Ajá, y de la llave raíz. ¿Está bien? ¿Eso así? Parece que sí. El voltaje, profe, le da 1.63. ¿El voltaje cuál? El voltaje. No. 170, ¿verdad? 170. Sí, porque el deslizamiento es el deslizamiento es 1 y la velocidad del campo se la da que es 1000. ¿Cuánto le da? 170. Oh. Ujú. 50.
aproximadamente 171. 170 más 17. El momento constante. Bueno, gracias. Ya. ¿Cuánto? No, pero, profe, lo da- 277.65. ¿O no? No. 170. 100. Ah, de verdad. No, pues ahora. Nada, nada. Mira, 16 como 66. Yo creo que todo lo da diferente, ¿no? No, ahora sí. No sé. ¿Ya te dio? Sí. Un error de equilibrio. Porque ese es el mismo. ¿Cuánto vale R2? Arriba, R2. R2 0,174. R2 y R1. Y ahí tienen que sumarlo. Sí, pero ¿R2 arriba está solita o no? Arriba está Sí. saliendo ¿Cuánto vale el puro valor de R2? 0.174. Sí. Y abajo sería 0.174 más 0.174 al cuadrado más la x equivalente que es 1.15 creo, ¿no? 183. ¿O no? ¿Cuál es esto? 970 lo que da, pregunta más atrás. ¿Esto? No, la no se lo sabe. Pero el voltaje está al cuadrado, hay que aplicarle raíz. Después tienen que aplicar el line. el voltaje tiene que.
Del cierto momento. No sé. No sé si está bien. Está bien. Y luego la corriente de arranque, ¿ya la calculaste? Y después el número de ese tipo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te dio? 170.16. Sí, pero ¿cómo te dio? No, porque te ¿Cuánto te da 50? Ya te da 50 por Si te da 50, te falta un 45. ¿Cuánto? ¿Cuánto da la corriente de arranque? La corriente de arranque me dio 183.1. Ah, sí, me da lo mismo. Esa sería la desfase, ¿no? La de Sí. línea sería esa por raíz de 3. Desde acá hasta el final de hay una otra versión. No te da la 160. Mira aquí igual lo va a tener en paréntesis. Esa no está en paréntesis. Sí. Acá no es que Me faltó algo que Sí. Sí. no tengo la fórmula. ¿Cuánto tienes? A ver. Puta, me dio 50. 50. Ya busqué te falta el paréntesis. Ya vengo a saber. A ver. Joaquín, pasa la foto. Bien. No veo cuál. No es que ya lo voy a meter. Ah, O sea, pero mira para que. Pero déjame yo, si quedo. Ah, ya agaché, sí. Ah, no, voltaje de arranque lo hace para sacar la corriente. ¿Es clásico la ópula? Sí. Hola, no sé. ¿Tú tienes la misma? ¿Te digo cuál? ¿Hay que esperar? Aquí se puede. No te la solo. ¿Cuál es la fórmula? El B cuadrado, ¿cierto? C por B cuadrado. C por B cuadrado de medio, ¿cierto? R2. R2, sí, esa, mira, sí. Ocupáis el solve y eso, entonces tú ya tenías el momento, funciona, ¿cierto? Sí. Es igual a, ya vamos a poner 3 por
Y anota de todo. Y la constante va a ser la ABC. Porque si tú multiplicas En cualquiera. lo que te da ahí por 100, está ahí el número de Ah. entonces está multiplicando. Ahí, por ahí el reemplazo, ¿no? Sí, y ahora poner el RN, o sea, RN. 0,174. 0.194. 74. 170. Sí, sí, abajo. Ah, ya. Pero cuando le pongáis igual, no dije poner igual, le dije poner sol. Sol, pues, y ahí te va a dar el valor. Así es, así es. Es decir, 170.77, ¿cierto? Cuadrado. Ah, 170 puntos. Efectivamente, se va la corchea como está chocando. Y raíz por pi. Yo no lo he dicho. Representa por 1000. En la vida del- Y la verdad. ¿Por qué dice abajo de 2 pi? 60. Por 1000. Mario 84. ¿Viste? Y después le puse alfa. No, pues shift, porque es sol de resolver. ¿No lo vio? No puede que era algo. ¿Tú te corriente arranque? Sí, ¿la cura cuánto da? La corriente, Sí. 141. 183.1 la de fase, Y 317, la otra. cuando 317, ¿no? Sí, 317 la L. La de línea. Ah, Pero vive 141.16. La corriente, 183. 183.1, la de arranque. Y 317.15 la otra. La de Ahí ya L. le aplica el portaje de. De fase. Pero bueno, está en estrella, es el mismo. Sí, por el mismo. Digo, está en delta o triángulo, que es el mismo. Sí. Puede que sea el cambio, ¿no? Lo que arranque, el precisamente vale 1. Sí. Porque dice 170.17 por la raíz de la. Es el voltaje que sacamos recién, ¿cierto? El que es 170.18. Ese partido por Bueno, no, si es arranque directo, sería con los 220, ¿no? Ah, porque aquí sacamos la 100. No. En la primera pregunta lo que sacaron fue la mínima tensión Claro, para calcular para el momento de partida de la máquina para esa carga, ¿no? tiene toda razón. 183. Pues hay que leer. Así Pi. Te digo. Puta, 183.1. Sí.
Ahí ya cuando llego Y la otra sería No, sí. ¿no? Se multiplica. La de línea sería la de fase por raíz de 3. Porque estás viendo la de línea. Y luego cuando se le aplica la arranque estrella delta es partir la de línea por 3. Nos redondeamos los 380, ¿no? Y alrededor, ¿qué dice ahí? Parte por ahí. Nos redondeamos los 380. De todas las R1 más R2. partido parece. Ah, no, o sea, más R2. Entonces esa Ahí es 0,54 más 0,54. Sí, al cuadrado. Más. entonces, profe, esta corriente que sacamos, la de adelante la multiplicamos por la de 3. Porque es la de línea que es la que estaban pidiendo, ¿no? Es una construcción, el total al cuadrado. Sí, lo multiplicamos por la de 3, que sería 317. 317.1, exacto. Sí, sí. Y entonces luego de aplicar la partida de la estrella delta, Lo dividimos por 3. Ya, muchas gracias. Eso. ya todos lo hicieron para todos hacer la pizza. Eso. Por 3. Sí. ¿No? Pero es igual. 105. Ah, no, aquí. ¿Cómo? 205. ¿verdad? No, sí, lo vi. No. Pero sí le saqué. No. Pega. ¿Ya? Vamos a hacerlo entre todos entonces. Primero que le pedían la mínima tensión para que exista momento de arranque y la carga pueda, sí, la máquina pueda partir con esa carga. Sería el momento igual a 3 veces, voltaje al cuadrado por R2, partido 2pi sobre 60 por MS, bueno, por ese, en este caso vamos a hacer la general y después la despejamos, sustituido por 1 al cuadrado más x1 más x2 al cuadrado. S valdría 1. Sería entonces el momento 3 veces el voltaje al cuadrado por R2 partido 2pi sobre 60 por NS R1 más R2 al cuadrado más la L equivalente al cuadrado. Sustituyendo tendríamos el momento que es 130, creo que decía, ¿no? ¿Cuánto valía? 100. 100. El momento. 100. Sí, sí. 100 sería igual a 3 veces voltaje al cuadrado por 0.176, creo que era alrededor, ¿no? 174. Partido 2pi sobre 60 por 1000, ¿no? Más 0.174 más 0.174 al cuadrado más la equivalente que es 1.15 al cuadrado, ¿no? Aquí despejo la tensión y me da que la tensión sería ¿cuánto me dio? ¿170, no era? 170 voltios. En la tensión mínima que tendría que tener la máquina para que pueda con esa carga, pueda partir con esa carga acoplada, ¿no? ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, estando en terreno, si no tengo el valor del momento, ¿cómo lo calculo? Si tienes que accionar una carga, tienes que saber el momento de esa carga, ¿no? Generalmente. Si no, para la tensión que tú tienes, tienes que sacar cuál sería el momento que puedes alimentar, la carga que puedes alimentar. Profe, disculpe, entonces 170 sería la tensión de partida mínima. Eso. Mínimo para que la máquina pueda partir con esa carga acoplada, ¿no? Sin esa carga acoplada, quizás con otra carga más pequeña puede partir con otra voltaje, ¿entiendes? Sí. Eso con esa carga acoplada. Gracias.
Ese sería el primero, ¿no? Ahora, el inciso B, la corriente de partida, ¿no? Que sabemos que el voltaje partido a la raíz de R1 más R2, ya vamos a quitar la S porque estamos en la partida, saben que es 1 el deslizamiento, ¿no? Si le pidieran la nominal, sería como el deslizamiento nominal, ¿no? Pero en este caso, y aquí entonces sustituyendo sería 220, porque la máquina está conectada en triángulo, ¿no? En delta. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase, ¿no? Partido a la raíz de 0.174 más 0.174 al cuadrado más la X equivalente que es 1.15, ¿no? Al cuadrado, y aquí tendríamos una corriente de partida de fase de, ¿cuánto se le da? 183, ¿no? 0.1 amperes. Esa, por supuesto, es de fase, porque lo obtuve con el circuito equivalente de una fase, ¿no? Ahora la línea, como la máquina está conectada en delta, de línea sería raíz de 3 por esa corriente de fase, sería raíz de 3 por 183.1, la corriente de arranque de línea, la línea 317.1 amperes. ¿No? Y ahora, si le aplico el método estrella delta, aplicando arranque estrella delta o estrella triángulo, la corriente de arranque de línea sería 317.1 partido 3, ¿no? Y eso me daría 105.7, ¿no? Sí. ¿Está acá? Duda hasta ahí. Yo no pensaba viendo la de lejos, la puso de la mitad para abajo o arriba ayer. ¿Ya? ¿No hay duda ahí? Profe, ese 5 que va en la fórmula de M al final no 5. está como de más, ¿no? Porque se No, va eso no es un 5, eso es una S. Ah, una S. En este caso el deslizamiento es 1 porque estamos hablando. Es una S porque estamos en este caso en el arranque, la partida del deslizamiento es 1. Ya. Para otras condiciones, como ejemplo el voltaje nominal, la corriente nominal, el momento nominal, ya el deslizamiento tiene otro valor, ¿no? Claro. Pero en este caso es 1, porque estamos hablando solo de arranque, solo de partida. Yo estaba calculando 5, no es. Ah, no me lleva Nada de calcular. ¿Ya? ¿No habrá duda entonces? Profe, hay para calcular la tensión de la tensión era de la línea, ¿cierto? El primero No, que no, se de fase. Esto sería de fase, porque recuerden que esto se obtiene del circuito equivalente que es de una fase. Ah, ya, el Por aquí 170. obtengo valores de fase. Ah, ya. Bueno, que en este caso va a coincidir porque está conectado en estrella, ¿no? En delta, perdón, te vuelve a poner lo borré. En un triángulo este voltaje de fase coincide con el voltaje de la línea. Ya. Pero si estuviera conectada en estrella, estoy calculando este, que es de una fase. El de la línea no es el mismo. Ah, ok. Pero estoy utilizando estas ecuaciones de dónde salió del circuito equivalente de una fase. Por tanto, los valores que yo voy a obtener son los de fase. ¿Dudas hasta aquí entonces? ¿Todo bien? Bueno, vamos a darlo hasta aquí entonces. Nos vemos el lunes, Dios mediante. No me da 274. 270. ¿No te da? ¿Tienes clase ahora, no? Sí. Está mal. No, esto es para borrar. ¿Profe, le pido un favor? Sí. Lo que pasa es que no me da 170 la calculadora para poder despejar el B1 al cuadrado, El B1. ¿cierto? Ahí tengo que aplicar raíz arriba y abajo.
No. Ahí después que tú, yo te aconsejo que lo que hagas es calcular todo esto. Y te va a quedar un número. Bueno, para acá te va a quedar este, lo pasas para acá. Multiplicando te va a quedar un número. Todo lo que está abajo pasa multiplicando. Luego este lo pasas dividiendo. Ya. Y luego lo aplicas las raíces. Ah, al final aplico la raíz. Al número que te quede, aplica las raíces. Ya. Después te dejas cortar el sol. Sí. Ya. Pierde Más fácil. Ya, ya. Ya. Yo creo que me gusta el rato, si me está complejo de empezar así de una. Ya puedo borrar la pizarra.